¿Qué tal? Buen día. Sean ustedes bienvenidos a la sesión del día de hoy, en donde, bueno, vamos avanzando ya paso a paso con estos últimos temas de nuestro curso de Derecho Internacional y sobre todo cómo hemos entendido actualmente con la sesión anterior esta parte de los sujetos del derecho internacional y sobre todo cómo vemos al individuo, más bien, cómo vimos al Estado como sujeto de derecho internacional en el establecimiento, el establecimiento de lo que son las condiciones de la teoría pura del Estado. Es decir, nos referimos a su población, al territorio, al gobierno o poder, y sobre todo cómo establecer estas categorías limítrofes de territorialidad en cuanto al espacio geográfico, en cuanto al espacio aéreo, el espacio marítimo, que hacen esta parte negativa del Estado. ¿Sí? Vimos también espacios ultraterrestres, vimos esas condiciones estatales de las organizaciones internacionales, pero sobre todo, ¿cómo vamos a relacionar esta condición de los sujetos del derecho internacional? También vimos a la Santa Sede, esta condición del Estado del Vaticano como parte de una organización internacional y sobre todo que las organizaciones internacionales atienden mucho a esas perspectivas de cómo se van moviendo esta parte de esas ciudades internacionales que están dentro de estados ya consolidados y bien constituidos. Y sobre todo que los estados, al ser limitados por un hecho y un poder soberano, pueden ejercer independientemente las ciudades internacionales con una poca autonomía o alguna autonomía ese ejercicio de sus funciones. Por eso establecer esa condición de los estatutos de la Santa Sede se va a regir por la Iglesia Católica, desde luego, o va a regir a la Iglesia Católica, pero establecerá esos cánones establecidos por el Papa. ¿De acuerdo? Obviamente, el Estado del Vaticano tiene como función organizacional a la Santa Sede y a través de las curias romanas establecimos esos organismos del dicasterio a través de los tribunales, las oficinas, y no nada más la simple mitra como opera aquí en México, sino también este grupo de la curia romana, precedida por el Papa, desde luego, que va a entenderse como la administración y coordinación a nombre del sumo titular del gobierno del Vaticano, pero también como autoridad del sumo pontífice en asuntos no solo pastorales, sino también doctrinales, judiciales y desde luego diplomáticos. ¿De acuerdo? Bien, sean ustedes bienvenidos. Bueno, antes de avanzar, también vimos como parte de este tema, de este tópico, vimos también a los caballeros de la Orden de Malta, que si bien hoy día sus actividades toman fuerza en las condiciones filantrópicas, nosotros podemos ver que ellos están muy metidos en la pacificación, sobre todo de conflictos armados. Y el Comité Internacional de la Cruz Roja, que no es como tal la Cruz Roja, precede de la Convención de Viena sobre el derecho de tratados a inspeccionar los campos de prisioneros de guerra y específicamente a los heridos de guerra. ¿De acuerdo? Ahora sí, sean ustedes bienvenidos a esta parte del derecho internacional y sobre todo como sujetos de derecho, necesitamos entender qué es la nacionalidad y cómo está reconocida ante el derecho no solo mexicano, sino también ante el derecho internacional en general. Es decir, jóvenes, hay que entender nosotros dentro de estos tópicos cómo, cómo direccionar, cómo relacionar, cómo entender esta parte del derecho internacional y sobre todo cómo reconocernos como ciudadanos, cómo reconocernos como entes de una nación y las calidades y cualidades a su vez reconocidas en el propio derecho internacional y en el propio derecho mexicano, principalmente en el derecho mexicano, para ser sujetos de una identidad nacional. ¿Sí? Es decir, jóvenes, hay que relacionar que la nacionalidad tiene sus antecedentes en México
a través de los decretos expedidos por los congresos constituyentes de 1823, de 1824, las 7 leyes constitucionales, los decretos constitucionales del 29 de diciembre del año de 1843, establecer esas bases orgánicas de la ley de iglesias, pero también de la ley civil, los decretos de la Constitución de 1854 o de 1857, que establecen la primera ley de extranjería y naturalización, que preceden del año de 1886, pero que toman consolidación en el año de 1934, específicamente el 20 de enero, con la ley de nacionalidad. Ha habido reformas, desde luego, a la ley de nacionalidad o en general al Estatuto Legal de los Extranjeros, en donde la ley de nacionalidad más vigente, bueno, la tenemos hasta la fecha de esta presentación en el año del 98. Sin embargo, ha sufrido varias condiciones. ¿Qué ordenamientos regulan esta ley de nacionalidad o esta nacionalidad en general? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 30, 32, 33, 37 y 73, en su fracción 16, como parte de esta ley suprema, establecen aquellos lineamientos fundamentales de los cuales la nacionalidad mexicana se va a obtener y sobre todo que va a ser competencia exclusiva del Congreso de la Unión, ese elemento legislativo para facultar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a expedir un documento llamado Carta de Naturalización. El artículo 30 de nuestra Carta Magna, que es vigente a partir del 5 de febrero de 1917, establece como criterios al jus sanguinis y al jus soli solamente para que sean 2 vías elegibles de adquirir la nacionalidad. Y la nacionalidad se va a dividir en una parte originaria o en otra parte derivada o privilegiada. Se pretende por ahí del año de 1933 vincular que todos los ciudadanos mexicanos que se tengan con un lazo en el territorio nacional establezcan como jus sanguinis esta línea paterna y materna para imprimir a los elementos de nacionalidad mexicana. Sin embargo, ha habido ciertas reformas en donde no nada más el jus sanguini se establece como parte de obtener la nacionalidad en México. Hoy día establecer condiciones de estas líneas, hay que entender cuando el padre fuera desconocido, cómo otorgarle automáticamente esa nacionalidad a esos ciudadanos mexicanos, ¿no? Principalmente cuando la mujer extranjera contraía matrimonio con un mexicano, establecer esas líneas filioparentales para poder obtener una nacionalidad en México, ¿sí? Por eso hoy día hay que entender que nosotros no nada más podemos establecer vínculos para otorgar derechos a los hombres y a las mujeres. Es decir, que en los años del 69 y el 74 se obtiene esa igualdad entre las mujeres y los hombres. ¿Para qué? Para las reformas siguientes. Y sobre todo esas reformas de 1997 que hacen a la Constitución política este elemento privilegiado de cómo se reforma el artículo 30 constitucional, con efectos eh, directos sobre el jus sanguinis, ¿sí? Estos efectos, perdón, en donde nosotros vamos a entender cómo participar en las categorías de la nacionalidad, ¿sí? Por tanto, los tratados internacionales participan como un elemento del derecho objetivo y a la vez sustantivo para otorgar ese elemento primordial, sí, de mantener una nacionalidad originaria, pero de adquirir algunas otras condiciones de nacionalidad. Y principalmente estas convenciones atienden también a la Convención de la Mujer en el mismo Uruguay del año 33, en su artículo primero, que no se debe hacer distinción de ninguna característica basada en las condiciones de sexo, sino que la nacionalidad es igual para hombres y mujeres y debe estar consagrada en la legislación
y también en la práctica, ¿de acuerdo? Por tanto, la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas, se firmó en Nueva York. Y las leyes reglamentarias de la Ley de Nacionalidad que se publican en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero del año de 1988 establecen las regulaciones de nacionalidad mexicana para personas físicas y también para personas jurídico-colectivas o personas morales. En su artículo primero establece esas disposiciones que son de observancia general, del orden público, que corresponden a toda la República Mexicana y sobre todo que es por conducto del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes deben recargar opinión de la Secretaría de Gobernación para qué casos aplica la naturalización y en qué otros casos aplica la pérdida de nacionalidad. Otras disposiciones son complementarias y supletorias en el Código Civil de la Ciudad de México y el Código Federal de Procedimiento Administrativo. Ahora, respecto de los buques, aeronaves y otros elementos territoriales, el Diario Oficial de la Federación establece en su ley de navegación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1994 y la Ley de Aviación Civil publicada el 12 de mayo de 1995 los requisitos en apego al elemento extraterritorial y espacial de la ley. Es decir, que establecen las condiciones de nacionalidad para personas físicas y morales de acuerdo a los siguientes criterios que se van a abordar. Nacionalidad originaria. Se otorga bajo dos prerrogativas. El jus soli que establece el artículo 30 en su fracción A, perdón, apartado A, fracciones primera y cuarta constitucionales, que es esa condición filioparental a través de la sangre de nacer por padres mexicanos. Y en esta opinio juris o el juris tantum, es decir, el derecho de tanto que establece la ley de nacionalidad en su artículo séptimo, hace la presunción en donde se puede admitir prueba en contrario, sobre todo que a través de expósito infantil o de infantil, que ese infante se haya estipulado, nacido en territorio mexicano y además que sea hijo de padre y madre mexicanos. Es decir, las dos condiciones de acuerdo al jus soli, es decir, el derecho de suelo, es establecer que hayas nacido en territorio nacional o en cualquier extensión territorial considerada como parte del territorio mexicano para que tú adquieras la nacionalidad, ¿sí? Jus soli, derecho de suelo. Ahora bien, respecto del segundo criterio que es el jus sanguini, establece el contenido del propio artículo 30 en sus fracciones segunda y tercera del apartado A, que el jus sanguini es la traducción del derecho de sangre, es decir, esa transmisión de derechos a través de la sangre de tus padres. En esta concordancia y estos dos criterios, la expresión jurídica jus soli es un latinismo que da el derecho de lugar en el cual una persona, por el hecho de nacer en un país determinado, adquiere a través del suelo el derecho de lugar y por efectos jurídicos la nacionalidad correspondiente y tendiente a ese país. Por otra parte, no puede ser contrario y si se contradice con el jus sanguini, que es el derecho de sangre, la práctica de nacionalidad que detenta en el sujeto de derecho es establecer esa condición filioparental de padre y madre mexicanos. Ahora, esta condición, independientemente de donde tú nazcas, si eres padre, perdón, si eres hijo de padre y madre mexicana, así nazcas en Europa, nazcas en Asia, nazcas en Oceanía, en la propia América Latina o Norteamérica o en Europa, el derecho de sangre, por el simple y sencilla razón
de que tu padre o madre o ambos sean mexicanos, ya te da la condición de ser mexicano y por lo tanto te da la nacionalidad automática. Así, el derecho de suelo, el jus soli, establece, sí, la condición de nacer en el país, pero también en atención al criterio de extraterritorial conforme a los ámbitos de la ley en materia general. Ahora, esta parte de solo conceder a los mexicanos una doble o múltiple nacionalidad impide de alguna manera que ocupen cargos de elección popular o para la función pública. ¿Por qué? Porque las leyes son muy en estricto sentido. Se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, ¿sí? Entonces, de acuerdo con los artículos 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad, son aquellos mexicanos por nacimiento los que considere como nacionales, con certificado de nacionalidad, es decir, con el atestado de nacimiento, o que en su caso también las autoridades correspondientes deben exigir la presentación de ese certificado. Y para efectos internacionales y más en los temas de diplomacia, hay que entender que los embajadores son representantes del país a nivel mundial y en este caso deben justificar la nacionalidad mexicana a través de estos certificados o de los atestados de nacimiento. A esto se le llama el certificado de nacionalidad exclusiva. Por otra parte, esta parte de nacionalidad derivada, que también se llama no originaria o por naturalización jurídica, se va a definir como la institución jurídica en la cual una persona física va a adquirir los derechos, el uso, goce y disfrute de la condición jurídica de ser nacional, con ciertas modalidades, y que se obtiene posterior al nacimiento. La nacionalidad derivada o no originaria o naturalización es un acto jurídico que tú, ciudadano extranjero, con voluntad de querer integrarte a nuestro sistema social, a nuestro sistema jurídico y en general a nuestro país, establece que el interesado debe atender a los procedimientos que dicte la Secretaría de Relaciones Exteriores y sobre todo que establezca vía comparecencia o mediante carta notarial o mediante carta poder firmada ante testigos esas condiciones de querer ser perteneciente ya al país, a nuestro México. Entonces, esta condición, el extranjero que pretende naturalizarse debe presentar la solicitud ante la Secretaría de Relaciones Exteriores como una petición volitiva de adquirir la nacionalidad mexicana, pero sobre todo deberá acreditar que la dependencia ya reunió los requisitos que ha solicitado, como saber hablar español, que conoce la historia de México, que está íntegramente agregado a la cultura e identidad, pero sobre todo a la idiosincrasia nacional, que posee domicilio y territorio jurídicamente hablando por un periodo máximo de 5 años ininterrumpidos a la fecha de presentación de la solicitud. Es decir, entonces la Secretaría de Relaciones Exteriores evaluará los requisitos de ley, la documentación de ley, ¿para qué? Para que el interesado, perdón, formule las denuncias necesarias y establezca la protesta de ley que establece el artículo 17 de la Ley de Nacionalidad. ¿De acuerdo? Por otra parte, los motivos de naturalización voluntaria privilegiada se encuentran expresas en esas hipótesis del artículo 20, fracción primera y segunda de la Ley de Nacionalidad, que el hombre o la mujer extranjeros que contraigan matrimonio con hombre o mujer mexicanos y tengan establecido domicilio dentro del territorio nacional, adquieren por esa condición la nacionalidad mexicana porque se están exigiendo los requisitos y cumpliendo los requisitos del artículo 30, apartado B de esa misma ley. ¿De acuerdo? Y sobre todo tienen estipulado la residencia y solicitud por 2 años. Ahora, en esta condición también el artículo 33, fracción tercera, que estableció la ley de nacionalidad, impone multas, sí, a lo que ahora conocemos como UMAS,
a ese extranjero que contraiga matrimonio con mexicano con el simple objeto de obtener nacionalidad, porque estos son elementos que atentan contra el acto jurídico, podrían ser vicios en la voluntad o vicios en el consentimiento de esa celebración matrimonial. ¿De acuerdo? Entonces, esta condición del matrimonio entre extranjeros, solamente cuando tenga esa condición de adquirir nacionalidad mexicana, se puede obtener por vía privilegiada. Ahora, también el segundo criterio es establecer que tengan un descendiente en línea directa o en línea recta con un mexicano por nacimiento. Tener hijos mexicanos por nacimiento también puede dar esta condición de la nacionalidad privilegiada. Ser originario de un país latinoamericano o de la península ibérica también, y sobre todo haber prestado servicios a la materia de cultura, a la ciencia, a la ciencia y tecnología, desde luego también, a las condiciones artísticas, a condiciones deportivas, condiciones empresariales que beneficien siempre y cuando a nuestra nación. ¿De acuerdo? Entonces, en esta condición, la naturalización automática, también llamada vía ex oficio, establece la voluntad de personas físicas para naturalizarse cuando han causado ya protestas diplomáticas. Es decir, en esta hipótesis, los que son extranjeros pueden estipular por vía diplomática, por haber servido a la diplomacia, esa naturalización automática. Y sobre todo, establecer en el siguiente criterio que los menores extranjeros descendientes hasta el segundo grado y bajo la patria potestad de los mexicanos nacidos aquí, se adoptan también como parte de la fracción 20, fracción tercera de la nacionalidad. Entonces hay que entender estos criterios, que también la adopción puede darnos como acto jurídico la naturalización automática por como temas de adquirir la nacionalidad mexicana, ¿sí? Porque la adopción, al ser un acto jurídico también de familia, te da esa prerrogativa de adquirir los mismos derechos de una familia biológica. Entonces, ¿en qué negativas puede ser la otorgada la carta de naturalización? Bueno, el artículo de la ley 25 de la ley nacional establece que la Secretaría de Relaciones Exteriores puede negar a esos extranjeros cuando no cumplan los requisitos de ley, cuando exista una sentencia privativa de libertad por delito doloso, ya sea en México o en el extranjero, y cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores considere un juicio el inconveniente para fundar y motivar la decisión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 constitucional. Es decir, que ese extranjero esté sometido a un proceso judicial de acuerdo a los lineamientos del artículo 16 constitucional. ¿De acuerdo? Ahora bien, las características de residencia para casos de naturalización los establece el artículo 2021 de la Ley de Nacionalidad, y ese extranjero deberá acreditar su estancia legal de manera continua, pero sobre todo ininterrumpida durante los plazos que indique la propia legislación. Su ausencia, si es que él va a salir del país, no puede exceder ni 6 meses, y sobre todo que esos 6 meses no se repitan en un plazo durante 2 años anteriores a la fecha de solicitud. ¿Cuándo se suspende este procedimiento de naturalización? En términos del artículo 24 de la Ley Nacional, que establece que el proceso se interrumpe o se suspende cuando se le haya dictado ya no formal prisión, auto de vinculación o proceso, o los equivalentes de esos procesos en México, en el extranjero. La asimilación de ser naturalizado se obtiene en ese carácter de que, siendo extranjero, tú ya deseas formar parte constitutiva del Estado mexicano y estás obligado a adquirir los derechos y las obligaciones por parte del Estado mexicano en la encomienda de los que somos nacionales por nacimiento. Desde luego, puede haber desigualdades entre connacionales, sí, pero de acuerdo a los sistemas legislativos, la asimilación total del naturalizado puede ser por esos derechos de los nacionales que hemos nacido en México. Por ejemplo, en sistemas como Alemania, España, Países Bajos y Rumania, esas condiciones van en efectos jurídicos equiparados al nacimiento,
de acuerdo a esa asimilación total. Ahora bien, esta asimilación sujeta al plazo de concesión de derechos políticos establece la igualdad de derechos entre naturalizados y nacionales por nacimiento. Sin embargo, el tiempo que transcurra a partir de la expedición de la carta de naturalización establece que el naturalizado ya puede ejercer sus derechos políticos. Esto tiene que ver con sistemas como Estados Unidos de América o bien Argentina e Italia. La asimilación condicionada por la abstención de goce de derechos políticos, que se presume la igualdad de derechos por naturalizados y nacionales por nacimiento, que los naturalizados no gozan de derechos políticos, como por ejemplo en Bélgica. Esa asimilación parcial del goce de derechos políticos, que es la igualdad entre nacionales por nacimiento y naturalizados, pero los naturalizados no gozan de la totalidad de los derechos políticos. México se encuadra en este supuesto, porque recuerden que hay cargos públicos que exigen que seas mexicano por nacimiento, no por naturalización, ni mucho menos por esta condición de, ¿cómo les diré? De lo que es el procedimiento del matrimonio, ¿sí? Privilegiado, a eso me refiero. Ahora bien, vamos a hablar entonces que el artículo tercero de la Ley de Nacionalidad establece esos requisitos probatorios para obtener la nacionalidad mexicana. Que tu acta de nacimiento sea expedida de acuerdo a las disposiciones aplicables conforme a la ley orgánica del registro civil y desde luego los estatutos de, de lo que es el artículo 30 constitucional. Desde luego, el certificado de nacionalidad te lo darán esa autoridad de acuerdo a los artículos 16 y 17 de la ley de nacionalidad. Que te expidan la carta de naturalización, que presentes pasaporte, que tengas alguna cédula de identidad ciudadana o bien la matrícula consular de acuerdo a los elementos de seguridad con fotografía digitalizada o banda magnética. ¿De acuerdo? Ahora, a falta de documentos probatorios, desde luego, la nacionalidad se puede acreditar mediante cualquier elemento y testimoniales en efectos de que se cumplieron los supuestos de atribución de la nacionalidad mexicana. Por eso es que el artículo cuarto de la Ley de Nacionalidad otorga efectos discrecionales y amplios al Poder Ejecutivo y faculta a su propia Secretaría de Relaciones Exteriores para que ellos sean los que verifiquen la documentación en cuanto a su autenticidad y sobre todo que de encontrar irregularidades se estima o se exija las pruebas supletorias necesarias. ¿Sí? En tanto que el artículo 33, fracción segunda de la Ley de Nacionalidad establece que esa sanción administrativa va a través de 400 a 800 UMAS y sobre todo que a quien realice esas renuncias y protestas de forma fraudulenta puede ser puesto a disposición del Ministerio Público. Obviamente a quien intente obtener pruebas de nacionalidad mexicana sin recurrir a la Secretaría de Relaciones Exteriores, incurrirá en casos de violación a esos efectos preventorios de la propia ley, de sus reglamentos, cuando presente información falsa, testigos falsos, documentos o certificados alterados. Y en este sentido se puede duplicar la sanción. A su vez, ¿cómo vamos a establecer la nacionalidad probatoria de un mexicano en el país? Recuerden, nacionalidad única establece el acta de nacimiento en los artículos 58, 59 y 60 del Código Civil para la Ciudad de México, que van a contener los requisitos, ya sea por conducto del jus soli o del jus sanguini. La cédula de identidad personal o cédula de identidad ciudadana que expide en su momento la Ley General de Población o el reglamento de la Secretaría de Gobernación a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para aquellos individuos extranjeros que están residiendo en el país, pero que desean domiciliarse en el territorio nacional. ¿De acuerdo? Entonces, esta condición también de los registros de menores de edad debe establecerse con efectos de expedir una cédula de identificación personal y sobre todo esta debe renovarse cuando los padres o tutores ya no coinciden con los rasgos físicos de la fotografía que porten, porque esto tiene mucho que ver con el tráfico de menores a nivel internacional.
Registro Nacional de Ciudadanos se va a integrar, sí, desde luego, con la clave única del registro de población, pero también debemos atender a las disposiciones de la propia Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por tanto, nosotros establecemos un catálogo de extranjeros residentes en la República Mexicana, sí, porque de ahí esa información se va actualizando mes con mes para aquellos extranjeros que residen en México, pero que han hecho cambios en el domicilio, en el estado civil o actividades a las que se dedican dentro de ese efecto de radicación en el estado mexicano. Por tanto, las autoridades judiciales también están obligadas a informar sobre resoluciones que modifiquen o impliquen los datos de registro de una persona que sea considerada como extranjera. La Secretaría de Relaciones Exteriores también está obligada a informar sobre la expedición o cancelación de cartas de naturalización o bien certificados de nacionalidad o renuncias a la nacionalidad mexicana y sobre todo la información necesaria de residentes mexicanos en el extranjero. O sea, nosotros estamos estableciendo que dentro de estos efectos, el derecho internacional también tiene que cuidar las condiciones de nacionalidad, jóvenes. ¿Por qué? Porque de aquí pudiéramos establecer prácticas desleales, prácticas antijurídicas, como es la trata de personas, el tráfico de infantes. ¿De acuerdo? Entonces, en esa condición, nosotros debemos establecer cómo, cómo relacionar a los ciudadanos a través de una doble o múltiple nacionalidad. ¿Sí? Esto es un problema serio, pero a su vez, cuando se llevan adecuadamente los criterios de un nacimiento originario y una nacionalidad que se adquiere, el mexicano que con posterioridad del nacimiento adquiere otra nacionalidad o pretende ejercer algún cargo o función, necesita dar aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que ellos le expidan un certificado de nacionalidad mexicana. ¿De acuerdo? Ahora, el artículo 18 de esta ley de nacionalidad establece que la Secretaría de Relaciones Exteriores debe emitir o declarar nulos los certificados de nacionalidad mexicana cuando se hayan violado estatutos a los reglamentos y que la declaratoria fije fecha para que surte efectos. ¿Ok? Ahora, la nacionalidad por efectos de naturalización se prueba con la carta expedida por la ley de nacionalidad, pero a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y sobre todo que la nacionalidad se define como la ley de nacionalidad define la carta de naturalización como ese instrumento jurídico por el cual se acredita el otorgamiento de nacionalidad mexicana a los extranjeros y adquieren todas las calidades y cualidades de ciudadanos por el hecho de su voluntad adherirse al Estado mexicano. Uh-huh. Obviamente tiene que haber una prueba de nacionalidad. ¿Por qué? Porque en nuestro país, para presentar esta prueba, es necesario ser diplomático, oficial o cualquier característica ordinaria de haber sido funcionario de una embajada. Ahora, el pasaporte que expide la Secretaría de Relaciones Exteriores es para los mexicanos con el objeto de acreditar su nacionalidad e identidad fuera del país y solicitar a autoridades extranjeras que les permitan el paso, la estancia momentánea o temporal, o bien las vacaciones, y que durante la estancia en el país extranjero se estipulen esa condición de cómo estamos trabajando a raíz de estas autoridades. ¿De acuerdo? Ahora bien, hay que definir estos efectos de los permisos en donde la diplomacia y estas pruebas de nacionalidad no son permisos de salida. O sea, son condiciones de cómo nosotros a través del pasaporte debemos acreditar los motivos de salida del país, sobre todo cuando hay efectos jurídicos como delitos.
Ahora, en la extinción de nacionalidad mexicana pueden existir dos hipótesis, cuando menos. Una por pérdida y la otra por nulidad de la carta de naturalización. Nosotros podemos perder la nacionalidad cuando se incurran en supuestos que marca el artículo 29 de la propia ley. Es decir, que de acuerdo con los artículos 37 constitucional relacionados con el 27 y 32 de la Ley de Nacionalidad, se establecen las causales limitantes y demás vicisitudes para los naturalizados. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, la adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera para el caso de naturalizados, aceptar usar títulos nobiliarios que son prohibitivos en la Constitución política, residir 5 años continuos en el extranjero, hacerse pasar en cualquier instrumento político y público como extranjero, usar pasaporte de extranjero cuando estás internado en suelo mexicano. Los artículos 31 y 32 de la Ley Nacional establecen que a través de la Secretaría de Gobernación, la audiencia del interesado para revocar una carta de naturalización debe atenderse los motivos y la exposición de motivos, mejor dicho, del cual está haciendo efecto jurídico esa pérdida. Y sobre todo, que de acuerdo a los reglamentos de relaciones exteriores, esa nacionalidad está siendo revocada por alguno de incumplimiento en los supuestos, tanto de la ley de nacionalidad, del reglamento de Secretaría de Relaciones Exteriores, la ley de procedimiento administrativo y la ley de nacionalidad. ¿De acuerdo? Nulidad para otorgar carta de naturalización se señala en el artículo 26 de la ley de nacionalidad, en donde se declara nula esa carta a través de no haber cumplido los requisitos en esta legislación, o bien haber atentado contra las instituciones jurídicas del Estado mexicano. Esa declaratoria se va a fijar con fecha a partir de la cual la carta es nula y la implicabilidad de irregularidades. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, puede atenderse a que los efectos jurídicos del artículo 32 de la Constitución Política establece que ningún ejercicio, cargo o función que reserve la calidad de mexicano por nacimiento no haya adquirido por otra nacionalidad. Es decir, que todos los cargos públicos que exijan ser mexicano por nacimiento tienen que cumplir a cabalidad ese criterio. ¿De acuerdo? Ahora, la nacionalidad de personas jurídicas establece una teoría clásica o afirmativa, en donde nosotros, análogamente del concepto de nacionalidad y de atención a las sociedades mercantiles o asociaciones civiles, estos entienden que las personas jurídicas y colectivas son entes ficticios integrados por personas físicas, pero que al unir sus esfuerzos necesitan celebrar negocios jurídicos y sobre todo entender que la diferenciación entre las personas físicas va a una naturaleza jurídica especial. La teoría negativa establece que las personas jurídicas no tienen nacionalidad porque se emana de un contrato privado y que la propia ley a la que ellos quieren celebrar esos contratos privados atiende ya su uso personal, no jurídico, de acuerdo a las necesidades que ellos operan. Es decir, nosotros vamos a establecer criterios por los cuales las personas jurídicas les resulta difícil encontrar un vínculo, pero recuerden que dentro de los atributos de las personas morales y físicas establecemos esas condiciones y directrices de la nacionalidad. De lo único que pudiera carecer en su defecto un atributo de la persona jurídico colectiva o persona moral es del estado civil, porque al no tener cuerpo, ellos no pueden casarse. Ellos no pueden modificar su estatus personal. Entonces, en ese sentido, sí debemos atender que los criterios para que una persona jurídico colectiva o persona moral establezca sus negocios jurídicos en México y pueda adquirir la nacionalidad. ¿Qué criterios hay? La voluntad de los fundadores, de acuerdo a la parte de la prerrogativa de los socios,
es otorgar su nacionalidad, ¿no? En términos del artículo 182, fracción quinta de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y ahí establecerá que la Asamblea de Socios, a efecto volitivo, desea un cambio de nacionalidad para su empresa. Las leyes de constitución que sostienen que las personas jurídicas establecerán su nacionalidad de acuerdo a las leyes del Estado que constituyen. Por eso establece un principio de adhesión jurídica intangible, pero no material. El lugar de constitución de la empresa. Si la nacionalidad depende del lugar donde se formó la persona jurídico-colectiva, establece ese vínculo material de determinadas condiciones y sobre todo la certeza de los intereses frente a la nación. El domicilio social, legal o fiscal, establecer en dónde se van a radicar las asambleas, los consejos de administración y la sede real de esa empresa para poder celebrar los negocios jurídicos. En tanto que esta parte de la constitución del domicilio social atienda que los socios fundadores deben ser fijos al investigar la nacionalidad de las personas físicas que formaron parte a esa persona jurídico. Sin embargo, el acuerdo de este criterio permite establecer que los entes colectivos deben estar asociadas con diversas nacionalidades, pero no la pueden cambiar o no desean cambiarla. Es decir, hay extranjeros que siendo extranjeros pueden celebrar actos constitutivos de empresas, organizaciones o demás y que pueden poseer nacionalidad mexicana esas entidades ficticias. ¿De acuerdo? Obviamente, el control que debe emitirse sobre de estos criterios es, sobre todo, el analizar la nacionalidad de esos socios, la nacionalidad del consejo directivo, el origen del capital que se está aportando para esa empresa y sobre todo la aplicación de recursos que genera la inversión para una buena toma de decisiones. Dentro de la legislación mexicana, la adopción de la teoría clásica estipula que la Constitución Política en su artículo 27, fracción primera, dice que que solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen el derecho a adquirir el dominio de tierras, aguas y sus accesiones para obtener concesiones de explotación de minas y aguas. Es decir, que todo lo que el extranjero venga aquí al país a expropiar en cuanto a minería, en cuanto a metales, corresponde al Estado mexicano por por derecho de suelo. El Código de Comercio en su fracción tercera del artículo 3 estipula que se reputan en derecho los comerciantes también a las sociedades extranjeras o agencias y sucursales que estén dentro del territorio nacional con efectos de ejercer actos de comercio. La propia ley de sociedades mercantiles regula en el capítulo 12º a las sociedades extranjeras y de inversión extranjera. ¿Cuáles son los requisitos para el otorgamiento para las personas morales? Bueno, de acuerdo en términos de los artículos 8º y 9º de la Ley de Nacionalidad, que las personas morales de nacionalidad mexicana son las que se constituyen en apego a las leyes mexicanas y que tengan como domicilio legal la territorialidad del Estado mexicano. El artículo 9 señala que las personas físicas y morales extranjeras deben cumplir con lo establecido por el artículo 27 constitucional en cuanto a los derechos de explotación. Y de lo anterior se constituye que toda persona jurídica es considerada mexicana mientras adquiere los requisitos que constituyan de acuerdo a las leyes mexicanas, pero que también establezca su domicilio social dentro de territorio mexicano. ¿De acuerdo? Bien. Las disposiciones complementarias establecen que para regular la ley de nacionalidad, esta parte de la inversión extranjera y el ejercicio para promover inversiones extranjeras y mexicanas a la par, deben señalar que sus efectos jurídicos establezcan con mayoría de capital en el extranjero o procedente del extranjero, que la participación de los inversionistas extranjeros en proporción atiendan al capital social de las sociedades mexicanas, que la ley se debe equiparar a la inversión mexicana de los extranjeros que efectúen negocios jurídicos como inmigrados aquí en el país. Y sobre todo, estas cláusulas de exclusión de extranjeros que formen parte de convenios o expresos, integrantes de estatutos sociales, pero que la sociedad no admite directa o indirectamente
socios o accionistas extranjeros a sociedades mexicanas. ¿De acuerdo? La cláusula de admisión de extranjeros establece aquellos convenios por carácter expreso e interpósito de la Secretaría de Relaciones Exteriores para dar participación respecto de acciones de las sociedades, bienes, derechos, concesiones, participaciones u otros derechos y obligaciones que se deriven de los contratos ante autoridades mexicanas, pero sobre todo invocar la protección de los gobiernos bajo el cumplimiento del poder del beneficio. A esto se le llama la cláusula Calvo del artículo 27, fracción primera constitucional. ¿De acuerdo? ¿Qué modalidades pueden existir en el derecho mexicano para la migración de los extranjeros? Bueno, los extranjeros, de acuerdo a los elementos del artículo 11 constitucional, pueden tener restricciones para entrar a la República Mexicana, para salir de ella en pro del territorio. Pueden mudar la residencia, pero muchas libertades están subordinadas a las leyes sobre emigración e inmigración, pero sobre todo salubridad general del país. ¿De acuerdo? El movimiento migratorio específicamente se compone de inmigración y emigración. La inmigración como tal corresponde a una persona que se interna en el territorio nacional y la emigración a aquella persona que sale del territorio nacional. ¿Qué modalidades hay en inmigración? Bueno, el internamiento de extranjeros al país de manera subordinada y requisitos sanitarios, fiscales, diplomáticos y administrativos que establece el Estado mexicano. Los requisitos sanitarios los establece la Ley General de Salud en los artículos 360 y 361 y cómo lo estipulará la autoridad sanitaria, ¿de acuerdo? Sobre todo en temas hoy día que estamos muy dados a pandemias, virus, bacterias, ¿de acuerdo? Requisitos diplomáticos es por esa satisfacción de no autorización o internación que obliga a las autoridades migratorias, como parte de la Secretaría de Gobernación, a permitir la entrada de extranjeros al país con acorde a la documentación que se reúna y en los casos necesarios, pues se autorice el ingreso necesario y estancia por la República. La Secretaría de Relaciones Exteriores realiza esos certificados por conducto de autoridades diplomáticas o consulares en México y con algunos tratados internacionales del que México es parte, para que eximan a algunos nacionales del requisito de la visa o bien se les establezca el otorgamiento gratuito. Requisitos fiscales, desde luego, también establecidos en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política, establece como obligación que los mexicanos contribuyan, sí, al gasto público, pero también, pero también que los extranjeros deben contribuir al gasto público. Entonces, algunas condiciones sí puedan eximir al Estado mexicano, pero eso es profundamente erróneo. Ahora, requisitos administrativos son aquellos en donde el extranjero debe satisfacer ante el Instituto de Migración, o sea, es decir, el Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, esas calidades y características migratorias, ¿de acuerdo? Que también se establecen en la Ley General de Población. Como parte de esta Ley General de Población. ¿Me explico? Entonces, en esta condición, hay que entender que la Secretaría de Gobernación puede negarle la entrada al país o el cambio de residencia a cualquier migrante por estas características. La falta de reciprocidad internacional, que no cumpla con el equilibrio demográfico del país, que no permita ese sistema de cuotas o que no contribuya con ese sistema de cuotas. Que nosotros bueno, que el extranjero tenga malos antecedentes, que se estime también un elemento de lesividad a los intereses propios y económicos del Estado mexicano, que infrinja tanto leyes nacionales como leyes internacionales y en primera línea acorde a la Ley General de Población, que en algunos casos ya tiene artículos derogados, y que no se encuentre físicamente o
mentalmente sano a juicio de la autoridad sanitaria, es decir, que se incumplan con las condiciones sanitarias. Es decir, que también estas calidades deben atenderse a actos jurídicos, deben atenderse a estatuto legal de los extranjeros, deben atenderse a las disposiciones legales en primera línea del Estado mexicano. ¿De acuerdo? Ahora, en esta parte hay que entender cuáles son las calidades, características y modalidades migratorias. Se puede entender que para efectos de esta clase, algunos artículos ya están derogados o algunas condiciones ya están derogadas o algunos documentos ya pudieran no estar en acorde o vigentes. Pero la estancia del país tiene que comprobarse de acuerdo a la calidad en términos de los artículos 41 y 52 de la Ley Nacional o de la Ley de Población. Y estas calidades son no inmigrante, inmigrante e inmigrado. La persona no inmigrante tiene la intención de estar en el país, pero su calidad migratoria debe estar regulada por los artículos 42 de la Ley Nacional de la Ley Nacionalidad, 159 y 173 del propio reglamento, y que el no migrante o no inmigrante es el extranjero con permiso de la Secretaría de Gobernación que se interna en el país de manera temporal, sin la intención de radicar de manera definitiva en México. ¿De acuerdo? ¿Qué efectos tiene esta condición de no querer radicar permanentemente o definitiva en el Estado mexicano? Bueno, establecen el turista con fórmula, con fórmula migratoria, sí, bien dicho, turista, FM1, que son con fines de recreación, quizá de salud, actividades culturales o deportivas. Las actividades no deben de ser hasta cierto punto remuneradas o bien lucrativas. El artículo 160 del reglamento de la Ley Nacional o de la Ley de Población establece una temporalidad máxima de 6 meses sin prórroga. Serán causas justificadas para mantenerse en el país, quizá alguna enfermedad, un caso de fuerza mayor o alguna condición que le impida viajar, obviamente debidamente comprobada. Ahora bien, si se internó originalmente por un tiempo menor a 6 meses, la Secretaría de Gobernación podrá establecer el tiempo que estime conveniente para ampliarlo o bien autorizarle ya las entradas y salidas múltiples. ¿De acuerdo, jóvenes? Permítame un segundo. Bien. El siguiente criterio. Los efectos del transmigrante. El transmigrante es ese extranjero en tránsito que viene a nuestro país para poder ingresar a otro. Puede permanecer en territorio mexicano hasta por tiempos de 30 días improrrogables. ¿Sí? De conformidad con el artículo 161 del propio reglamento, se establece como tránsito aquellas condiciones limítrofes de la República Mexicana. No puede cambiar de calidad o de característica migratoria. Estos tienen fórmula migratoria 6. El visitante con FM3 es extranjero que se interna en el territorio nacional para dedicarse a alguna actividad lucrativa, siempre y cuando sea lícita y honesta. Su permiso se puede ser por un año, prorrogable hasta por 4, y se considera, ya que su estancia establezca por más de 4 años, que vive de los recursos traídos del exterior, pero favorece las rentas que estos productos aplican en México. ¿Sí? Ministro de culto o asociado religioso tiene la misma fórmula migratoria 3 para ejercer condiciones de culto, realización de labores de asistencia social o filantrópicas que se estipulen en las asociaciones religiosas que pertenecen al Estado mexicano. Esto tiene que ver mucho con lo que vimos en la clase anterior, las condiciones de la Santa Sede, las visitas de algunos
líderes religiosos. ¿De acuerdo? Ahora, el permiso se otorga con salidas y entradas con efectos múltiples. El asilado político se va a internar en nuestro país como parte de proteger su libertad o la vida misma, bajo la hipótesis de persecuciones políticas originarias en su país. A la Secretaría de Gobernación le compete dar ese internamiento y esa libertad de asilarse en nuestro territorio para proteger su condición de persona. Y esto tiene mucho que ver con las condiciones de derechos humanos. Por eso se consideran delitos de carácter político la rebelión, la sedición, el motín y la conspiración que se han cometido. Sin embargo, como están establecidos en el artículo 144 del Código Penal Federal, pudieran ser impedimentos para un buen asilo político. El caso más reciente de México como país que otorga un asilo político fue en el caso de Evo Morales, expresidente de Bolivia. Pueden tornarse también condiciones diplomáticas y temporales, porque recuerden que los ministros son hasta cierto punto representantes diplomáticos de específicamente de la Iglesia Católica. Ahora, el refugiado se interna en el país para proteger su vida de aquellas condiciones de seguridad jurídica, de libertad o cuando hayan sido amenazados por una violencia desmedida, infundada y generalizada, por elementos de agresión extranjera o conflictos internos cuya violación de derechos humanos implique perturbación grave al orden público y desde luego a ese bien jurídico tutelado de libre desarrollo de la personalidad. En este supuesto, perdón, en este supuesto es la Secretaría de Gobernación quien va a renovar cuantas veces lo estime necesario el permiso para el refugiado. Obviamente, si este refugiado se ausenta del país sin permiso de la Secretaría de Gobernación, perderá el derecho a regresar con calidad migratoria. Y la propia Secretaría podrá dispensar de una sanción, sí, pero condicionará el internamiento legal de esa persona considerándolo una persona ilegal. Ok. Estudiante, fórmula migratoria FM3, extranjero que se interna en el país para iniciar, completar o perfeccionar estudios con reconocimientos de validez oficial de estudios ante la Secretaría de Educación Pública y otras entidades como es la UNAM, el Politécnico, la UNAM, los centros de investigación como el Colmex, el INACIPE, perdón, el INACIPE y otras entidades. Es decir, estos estudiantes pueden prorrogar anualmente la autorización. Ay, Dios mío. Y sobre todo que el tiempo que duren sus estudios necesitan acreditar la documentación respectiva. Pueden ausentarse por periodos de hasta 120 días total en el año, excepto cuando se estudia en alguna ciudad fronteriza o que resida en una localidad limítrofe con otro país. En este caso no se limitan las ausencias. Solamente el artículo 168 condiciona la estancia cuando acredite percepciones periódicas al extranjero para sostener su vida porque no puede dedicarse a actividades remuneradas o lucrativas. Es decir, en este caso, las condiciones de becas. O bien, cuando la autorización sea procedente porque está a cargo de prácticas profesionales o servicio social que correspondan acorde al plan de estudios que él ha establecido. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien. Visitante, formas migratorias 13 y 8, extranjero que se interna autorizado, visitante local,
para visitar puertos marítimos o ciudades fronterizas. Su permanencia no puede exceder más de 3 días, de acuerdo al artículo 170 del reglamento. Indica que estos residentes de las poblaciones extranjeras colindantes con la República Mexicana pueden obtener un tránsito diario y permiso de visitante local, cuya validez será establecida a manera discrecional por la Secretaría de Gobernación y limitada a las ciudades fronterizas. Visitante provisional extranjero que desembarque en puertos o aeropuertos en donde su documentación es un requisito secundario. Puede estar internado bajo autorización por 30 días y debe constituir alguna fianza o el efecto garantista de que va a regresar a su país de procedencia o de origen. Y en caso de no cumplir con este requisito, se aplicarán las sanciones de acuerdo al lineamiento del artículo 42, fracción décima de la Ley Nacional. Visitante distinguido. Los visitantes distinguidos se establecen para efectos científicos, humanistas, de prestigio internacional, algunos periodistas que vienen a cubrir eventos o vienen a cubrir ciertas notas, que a juicio de la Secretaría de Gobernación pueden ser recibidos aquí. Ahora, en el caso de la inclusión de los periodistas, es tendiente a críticas. ¿Por qué? Porque esta actividad finalmente no los convierte en personas destacadas. Sin embargo, se les puede otorgar un permiso hasta por 6 meses, renovables en caso pertinentes del artículo 169 de la ley. Los corresponsales con fórmula migratoria 3 para realizar actividades propias de la profesión de periodistas investigadores, pero la finalidad es cubrir algún evento o acontecimiento especial porque su ejercicio es temporal. Obviamente lo deben acreditar debidamente con su nombramiento, su gafet y el ejercicio de la profesión en términos de la Secretaría que fije la Secretaría de Gobernación. Se les permiten entradas y salidas múltiples. Entonces, aquí finalmente los inmigrantes también se establecen en los artículos 44 o 50 de la Ley de Población o de la Ley Nacional de Nacionalidad, en donde corresponde al extranjero que se interna de manera legal al país con el propósito de radicar en él y no adquiere, más bien adquiere la calidad de inmigrado. Su recepción se acepta por 5 años y tiene la obligación de comprobar anualmente ante la Secretaría de Gobernación de que está cumpliendo a cabalidad con los reglamentos de su internamiento, de que está cumpliendo también con los estatutos de cumplimiento fiscal y, desde luego, los de seguridad jurídica. ¿De acuerdo? Entonces, en estas condiciones, también no se puede aceptar, no puede estar ausente del país por más de 2 años. Y sobre todo, que estos lapsos de autorización para su estancia los puede terminar la Secretaría de Gobernación con base en la permanencia dentro o fuera del país hasta por un periodo de 18 meses en forma continua e inminente. Es decir, se les va a dar la categoría de inmigrantes a aquellos extranjeros que renten recursos traídos del extranjero, que tengan intereses de producción sobre inversión extranjera, capitales en certificados, bonos, títulos que el Estado les otorgue o de las instituciones de crédito nacionales o que determine la propia Secretaría de Gobernación. Que por otro lado tengan cualquier ingreso permanente que proceda del extranjero. La Secretaría de Gobernación nos va a analizar en cuanto a los servicios como profesores, científicos o investigadores. En términos del artículo 180 del reglamento, señala que el ingreso mensual no podrá ser inferior a 400 días del salario mínimo. La Secretaría de Gobernación debe autorizar que ese extranjero acredite el equivalente hasta por el 50% de la cantidad fijada como base y, sobre todo, que demuestre la adquisición de bienes inmuebles destinados como uso para habitación. El inversionista debe ingresar al territorio nacional para establecer sus industrias a través de su capital, comercio y servicios en acorde a las leyes nacionales. El extranjero puede acreditar que su inversión es constancia de inscripción al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras o, en su caso, a los requisitos que determine la Secretaría de Gobernación. El profesional
extranjero que se ingresa en el territorio nacional para ejercer algún tipo de profesión y que requiere un título profesional para el ejercicio, previo registro del mismo, ante la Secretaría de Educación Pública y desde luego su cédula profesional. Cargo de confianza, que son estas condiciones donde extranjeros vienen a asumir cargos de dirección, administradores o puestos de personal de confianza absoluto para empresas o instituciones asociados a la República Mexicana. Científicos que tienen la encomienda de internarse en el país para realizar investigaciones de carácter y efectos científicos, preparar y realizar trabajos docentes y sobre todo establecer actividades para el desarrollo nacional de México. Su permanencia puede ser por más de 6 meses a solicitud condicionante de aquellas instituciones que concurran a los efectos jurídicos de la Secretaría de Gobernación. Pueden instruir mediante conferencias, cursos, cátedras, talleres, entre otras actividades. ¿De acuerdo? Finalmente vamos a ver estas modalidades de la inmigración de los extranjeros y sobre todo, existen 3 maneras de obligar al extranjero a abandonar el territorio nacional: la deportación, la expulsión y la extradición. La deportación consiste en obligar a un extranjero a salir del país cuando no reúne los requisitos o deja de reunirlos, ya sea con efectos migratorios, sanitarios, jurídicos o de estancia que establezca la Ley General de Población. Es decir, su carencia de documentación migratoria establecida en el artículo 27, vencimiento de la documentación migratoria para pasajeros en tránsito en acorde al artículo 53. El artículo 125 señala la cancelación de la documentación migratoria por gastos que las empresas dejen de hacer como personas físicas o morales y sobre todo como procedencia vía juicio de amparo, en términos del artículo 33 constitucional para los efectos de extranjero indocumentado. La expulsión se convierte en un elemento contenido en el artículo 33 constitucional como exclusiva del Poder Ejecutivo y tiene la encomienda de hacer abandonar el territorio mexicano previa audiencia a todo extranjero que permanezca y que juzgue inconveniente. Es decir, que sea persona no grata para el país. La extradición, que es una forma de cooperación, sobre todo en la materia penal, que permite a las autoridades de otros estados solicitar la entrega de los individuos que se halen fuera del extranjero, fuera del territorio, mejor dicho, y que la nación requerida lo solicite para juzgarlo o bien sancionarlo. No se utiliza solo para extranjeros, sino también para los ciudadanos mexicanos y de manera excepcional algunos pueden ser obligados a salir del país bajo esta figura. ¿De acuerdo? Bien. Hay que establecer entonces estas condiciones de la nacionalidad para efectos de cómo estamos viendo al derecho internacional, sobre todo en México, y principalmente cómo estamos direccionando esas condiciones de los extranjeros. ¿De acuerdo? Ok. Dentro de estas condiciones del derecho internacional y sobre todo los extranjeros, el siguiente tópico que vamos a abordar es esta parte de cómo nosotros vemos a las organizaciones de productores, bajo el amparo también de algo que vamos a ver que se llama derecho convencional administrativo. Las organizaciones de productores como sujetos de derecho internacional establecen condiciones intergubernamentales que van a dar efectos de cómo el Estado que se adhiere a un tratado internacional. Permítame un segundito. De estas condiciones de cómo, es que no las compartí, perdón, una disculpa, no compartí la pantalla. Que establecemos esta condición de cómo estas organizaciones internacionales de productos básicos van a ser intergubernamentales, pero también independientes, y van a fomentar una cooperación entre países productores y consumidores, específicamente de materias primas como el café, la madera y algunos minerales. ¿De acuerdo? Su objeto es
estabilizar los mercados, competitividad y sobre todo información para la promoción del desarrollo sostenible de estos productos y sobre todo que formen parte de una buena economía internacional. Uh-huh. Por tanto, estableceremos que dentro de estas organizaciones de productos están sustentados en la labor de la UNCTAD, por sus siglas en inglés, lo cual significa que es la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo para organismos internacionales sobre productos básicos. Es importante la cooperación con estos acuerdos internacionales. ¿Por qué? Porque de aquí van a surgir muchas condiciones de cómo operan las entidades jurídicas autónomas y sobre todo que con base en las bases de la UNCTAD se brinda asistencia y aprovechamiento para procesar, industrializar y sobre todo llegar al consumo final a estos instrumentos de productos básicos. Estos pueden recaer principalmente en los usos de café, en los usos de madera, de cacao, y se convierten en acuerdos multilaterales de cooperación internacional con interés propio y sobre todo que van a convocar a acuerdos ¿para qué? Para establecer buenas directrices y sobre todo buenas condiciones de comercio internacional. Ahora, estos estatus corresponden a la UNCTAD ser el observador de toda la Organización Internacional de Productos Básicos. ¿Por qué? Porque a través de los grupos de estudio como es la Organización Internacional del Cacao, la Organización Internacional del Café, los comités consultivos internacionales de algodón, los consejos internacionales de cereales, el Consejo Oleoicola, internacional, Organización Internacional del Azúcar y la Organización Internacional de las Maderas Tropicales, estos acuerdos van a dar mejores materias primas y sobre todo que al establecer un efecto estabilizador de mercados con base en la información y el desarrollo sostenible, podemos otorgar mejores productos en el derecho internacional, ¿sí? Ahora, estos actos gubernamentales de las FAO entenderán que los convenios internacionales para procesar aceite de oliva y aceitunas una disculpa, establecen que estos convenios deben de estar relacionados con las reuniones del artículo 57, párrafo tercero de la Organización Internacional del Cacao. Y los demás acuerdos, ¿para qué? Para que desde un efecto de globalización, de manera expansiva, extraordinaria, se fomente ayudar a millones de personas a salir de la pobreza. O sea, estos acuerdos de la ONU en materia de comercio y desarrollo a través de la UNCTAD establece que hay que beneficiar a las personas de carácter pobre y sobre todo fomentar soluciones a los grandes desafíos que hoy enfrenta la pobreza extrema. La UNCTAD ayuda a países en subdesarrollo y desarrollo a acceder a beneficios sobre economías globalizadas de forma justa y eficaz. ¿Para qué? Para dar solución a esos posibles inconvenientes de formar una integración económica acorde. Para ello les proporciona análisis, creación de consensos y asistencia técnica en aras de utilizar y ver al comercio internacional a través de sus procesos productivos como una inversión extranjera que fomente las finanzas, que restablezca y consolida la tecnología en aras de vehículos para un desarrollo inclusivo y sostenible. Obviamente, estas organizaciones internacionales de productos básicos trabajan a nivel nacional, regional y mundial. Es decir, la UNCTAD reúne estas tres condiciones. ¿Para qué? Para ayudar a los países a unir esfuerzos en comprender la mejora de opciones para los retos del desarrollo macroeconómico. Es decir, tener una mayor importación, más bien una mayor exportación que importación de insumos, lograr un efecto integral que beneficia al sistema de comercio internacional, que hay una diversidad de economías para hacerlas menos dependientes de productos básicos,
pero también limitar la exposición sobre efectos volátiles de deuda financiera, que se atraiga inversionistas y hacer más favorables a las economías de inversión extranjera en aras de un desarrollo sustentable. Aumentar ese acceso a tecnologías digitales, que se promueva un buen espíritu empresarial y se fomente la innovación de nuevos proyectos, que se ayude a las empresas a tener mejores cadenas de valor en un ascenso y descenso de locales establecidos, con el efecto de acelerar el flujo de mercancías a través de las fronteras, que se proteja a los consumidores de los abusos arbitrarios de productores que pagan mal sobre esos productos de consumo, que se frenen esas normativas que repriman la competencia, es decir, finalizar con las prácticas antidumping, adaptarse en un cambio climático sobre cómo optimizar los recursos naturales de forma más eficaz y eficientes. Otro de los departamentos y organismos de Naciones Unidas que va a medir, su función es medir los objetivos del desarrollo sostenible como lo establece la Agenda 2030 del modelo ONU. Debe apoyar también en el financiamiento y desarrollo de la Agenda Mundial celebrada en Addis Abeba en el año el año del 2015, y sobre todo que en concordancia con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y Cooperación, que son organismos internacionales, amplíen la magnitud y la complejidad, pero sobre todo el fortalecimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, para que las asociaciones cooperen de manera más estrecha con el sector privado y a su vez con la sociedad civil en un efecto unitario. Obviamente que en última instancia esta institución, UNCTAD, esté al servicio de los ciudadanos que habitan más de 195 países que son parte del modelo ONU, como objetivo primario la prosperidad productiva, económica, político y geográfica de estos organismos internacionales de productos básicos. Actualmente, Rebecca Greenspan ella es originaria de Costa Rica y se ha convertido en la primera mujer centroamericana en ocupar un cargo como secretaria general de la UNCTAD. ¿Sí, jóvenes? Entonces hay que establecer que estos organismos internacionales de cooperación sobre productos básicos también tienen efectos en el derecho mexicano y sobre todo en la forma en que estamos viendo a un tratado de libre comercio. Por eso hay que establecer que el Tratado de Libre Comercio, al convertirse en un efecto de globalización, debe atender a esa agenda de 2030, pero desde las reformas lineales, principalmente cómo estamos viendo a México como país, ¿sí? Esta parte de un derecho convencional administrativo atiende que en una parte del derecho internacional privado, de la mano con el derecho internacional público, al establecer marcos jurídicos como son las convenciones, los protocolos, la ley lex mercatoria, o sea, la ley modelo, las guías legislativas, documentos uniformes y fuentes del derecho como es la jurisprudencia y la costumbre, establecen fuentes de relación internacional y compatibilidad con la política exterior en materia convencional. El derecho convencional forma parte, sí, como ya dije, del derecho internacional privado, pero sus convenios constituyen una política pública de fortalecimiento a través de las organizaciones productoras internacionales y sobre todo que en una firme y ratificación de convenios se deba tener coherencia a la normativa constitucional. Por tanto, el derecho de tratados se refiere a esa convencionalidad establecida en el documento de Viena, que los acuerdos tienen la calidad de tratados porque son considerados como sinónimos y que del tratado internacional puedan surgir relaciones entre pueblos, tribus, países, naciones, delegaciones, como fuente principal del derecho internacional privado. Es decir, que el tratado internacional se trata de un acuerdo de voluntades establecido para los países firmantes en una mayor credibilidad y seguridad jurídica entre los estados, en aras de promover el respeto a los derechos humanos
una buena paz mundial y la armonización, no solo de los países, sino también de los mercados internacionales. Por eso es que en términos etimológicos, por tratado se entiende que es un acuerdo solemne, que tiene un elemento carácter de geografía y de política principal. Y por tratado internacional es esa negociación y cooperación internacional en donde la naturaleza jurídica establece que dos o más estados tengan el propósito de llegar a acuerdos que resuelvan diferencias pacíficamente. Entonces, los tratados internacionales, de acuerdo a las condiciones erga omnes, o sea, es decir, el respeto de todos frente a todos, establece que la comunidad internacional debe tener estatutos lineales para que los efectos de los contratantes tengan su técnica jurídica. Y sobre todo, que al establecer que es un conjunto de voluntades, se expresan como pactos o como contratos, en aras de dar voz a esas referencias de acuerdos multilaterales. Por eso hoy día la clasificación de los tratados atienden a un orden formal y material. En el elemento formal se refieren a cómo están tratados multilateralmente o cuando se celebran de manera colectiva, que obligan a los países a respetarlos, ¿de acuerdo? Que los tratados deben de ser como contratos en acuerdo de voluntades para celebrar recíprocamente derechos y obligaciones. Son normativos porque establecen reglas del derecho internacional como si se tratara de una ley interna. Convenios multilaterales se establecen en la clasificación de los tratados y con efectos de los cuales ese sistema multilateral debe asumir compromisos y sobre todo que los tratados no fomentan el renuncio de las autonomías políticas y jurídicas de los países miembros. El sistema multilateral atiende, de acuerdo al modelo de Naciones Unidas, una cooperación homologada entre estados, es decir, un multilateralismo que establezca una mayor densidad de cooperación en las organizaciones internacionales. De los tratados internacionales o los convenios pueden surgir un elemento bilateral, en donde dos estados se obligan a formar parte de acuerdos y condiciones respecto de actividades económicas o negocios jurídicos. Los convenios bilaterales se van a dedicar con mayor frecuencia al comercio internacional y van a fomentar también condiciones de cultura, de efectos laborales o cualquier otro asunto que conlleven una serie de obligaciones, pero también de provechos para los países firmantes. Otro ejemplo de nosotros es el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, es decir, México, Estados Unidos y Canadá. Aquí hay varias preguntas detonadoras. ¿Qué es el Telecán o qué se le llamaba el Telecán, que ahora es el TECMEC? ¿En qué consiste el Telecán y cuáles son los objetivos? ¿Qué consecuencias trae un tratado de libre comercio con América del Norte? ¿Y en qué puede desembocar este tratado de libre comercio entre México y los países firmantes? Bueno, el tratado de libre comercio como tal, ahora TECMEC, tiene su origen en el GATT y desde luego en el Telecán. Y es un acuerdo firmado entre tres países del norte que establece reglas sobre comercio internacional e inversiones extranjeras que se van a llevar a cabo entre los tres países, México, Estados Unidos y Canadá. Por sus siglas en inglés, USCAMX. Ahora, en esta condición, México y Estados Unidos siempre han tenido una relación estrecha en materia de comercio. Pero ¿qué se pretende con este Tratado de Libre Comercio? Reducir, pero sobre todo eliminar las barreras del comercio internacional. Es decir, esa cuestión arancelaria que hoy día el presidente en turno está fomentando. Lógica y obviamente Estados Unidos y Canadá pudieran resultar más provechosos, pero no es así. En acorde y en el equilibrio económico, creo que los tres países estamos ganando. Ahora, las diferencias que existe entre un tratado de libre comercio con América del Norte y la Unión Europea es que nuestro tratado no es una institución que goce de un poder político, sino hay una secretaría. Entonces, esta parte tiene razón de solucionar cualquier discrepancia que pueda existir
entre los tres países intervinientes con la labor de resolver conflictos comerciales que se pudieran suscitar y principalmente establecer como un efecto mediador a los gobiernos entre las empresas y los productores. Tiene la encomienda de mediar entre la Secretaría de los Comercios y sobre todo entre empresas que operan a nivel industrial. ¿De acuerdo? La Secretaría del Tratado de Libre Comercio, al abarcar tres países, cada uno de estos países cuenta con una sede sobre esa secretaría. Y sobre todo que los podemos encontrar en concreto en Washington, D.C., Ottawa y desde luego la Ciudad de México. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los objetivos de un tratado de libre comercio como el de nosotros con los países vecinos del norte? Bueno, impulsar el libre comercio, que esté libre de aranceles o trabas que impidan el libre tránsito de mercancías, asegurar una competencia justa, libre de monopolios, libre de dumping, que el secretariado controle ese traslado de mercancías y controlar aquellas leyes para respetar una sana competencia. Poder actuar ante posibles disputas entre países. Cuando se rompen los acuerdos, necesitamos establecer esas condiciones de cómo llegar a acuerdos mutuos y que beneficien a los países. Desde luego, fomentar, pero principalmente proteger la propiedad intelectual, que son esas creaciones de la mente como obras literarias, obras artísticas, los inventos, los nombres, símbolos e imágenes. ¿De acuerdo? También este Tratado de Libre Comercio con América del Norte protege la propiedad intelectual y sobre todo establecer una atmósfera de cooperación entre países que firman este acuerdo, una estructura que estimule la inversión extranjera con base en los acuerdos comerciales y en el respeto mutuo de los lineamientos del tratado. ¿Qué consecuencias trae este Tratado de Libre Comercio? Bueno, por un lado, mejorar el comercio de los tres países a través de la potencialización de las condiciones del comercio, es decir, libres de aranceles, precios más justos y sobre todo precios más económicos en cuanto a las transacciones, eliminar restricciones que puedan impedir ese libre tránsito de mercancías entre México y Estados Unidos, y sobre todo Canadá. Aumentar el bienestar de México, ¿por qué? Porque con un tratado de esto se pretende disminución de precios a la canasta básica, cuando menos, y sobre todo que la clase media asuma y adquiera mejores productos. Mejora la industria mexicana de los automóviles, desde luego, porque hoy día se hace más exportación de vehículos. Incremento a la inversión extranjera directa, sí, porque de la dependencia comercial entendemos que la inversión extranjera es importantísimo para un Estado. ¿En qué ha desembocado el Telecan y por qué? Ok, se desemboca hoy día en el famoso TECMEC, que se trata de un nuevo acuerdo comercial que se firmó el 30 de noviembre del año 2018 en Buenos Aires, en donde las tres naciones tienen el objetivo de modernizar y actualizar las cláusulas de este Tratado de Libre Comercio. Fecha en que entra en vigor este tratado el 1 de julio del año 2020 y su objetivo era, en primera línea, sustituir al Telecan y, en este caso, sus objetivos primarios son incentivar el comercio digital a través del e-commerce. Ya se está consolidando, sobre todo con las plataformas de compra por Internet. Reactivar la economía después de una recesión económica que se ha producido por el virus del COVID-19. Mejorar el acceso a servicios financieros que esté al alcance de las familias de clase media. Crear e impulsar mecanismos de cooperación y colaboración sobre acuerdos evolutivos del sector en comunicaciones y sobre todo obligaciones para las prácticas antimonopólicas y combate a la corrupción. ¿Qué características migratorias tiene el Tratado de Libre Comercio de América? Muy importante, porque si ya tocamos los temas de nacionalidad, es establecer, por un lado, la alta competitividad de las empresas con base en la mano de obra, para impulsar un desarrollo sostenible y que se protejan los derechos laborales de los trabajadores que van a trabajar a los países vecinos o que vienen a trabajar a México. Fomentar y hacer valer los derechos de propiedad intelectual sobre las condiciones de invenciones. Crear procedimientos eficaces para aplicar medidas sancionadoras cuando se incumpla con el acuerdo.
Dentro de estas características, la entrada temporal y en lo dispuesto en los artículos 1601, los objetivos reflejan una relación comercial preferente entre partes, es decir, libre de criterios y con una forma transparente. Que cada una de las partes aplique medidas relativas al capítulo 1601 de este estatuto y sobre todo que se aplique de manera expedita el evitar demoras o perjuicios indebidos en el comercio de bienes y servicios. Esto lo está incumpliendo cabalmente Estados Unidos. Las partes deben desarrollar y adoptar criterios, pero sobre todo definir e interpretar cómo se va a aplicar este tratado en cada capítulo. Autorización de entrada temporal, sí, por supuesto, porque no puede ser que a veces se limite el acceso a varios connacionales y sobre todo los que distribuyen mercancías. Se tienen que atender las medidas relativas, sí, a la salud y a la seguridad pública y sobre todo a la seguridad nacional. Entonces, en esta condición, muchachos, establecer las medidas de un tratado de libre comercio en aras de mejorar condiciones migratorias, condiciones de nacionalidad, condiciones de competitividad, debe establecer una línea paralela en cómo estamos viendo hoy día los efectos de globalización. Y para entender una mejor agenda comercial, necesitamos recurrir a mejores acuerdos, necesitamos recurrir a mejores tratados en aras de que esta organización de productores del modelo ONU sea mayormente reconocida y sobre todo aplicada al ámbito internacional. Bien, con esto cierro la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho su atención, de verdad, y sobre todo, regálenme un comentario, regálenme un like en el canal para saber que el video les ha servido. Pasen un excelente día. Hasta pronto.